Bé, moltes gràcies per la benvinguda y bon día a tothom, buenos días. Utilizaremos el castellano como idioma vehicular durante la mayor parte del Congreso, ahora para tener en cuenta a todas las personas que también nos están siguiendo por streaming. Y bueno, pues empezamos con el espacio de ponencias, con el primer keynote speaker del día de hoy, que es Francisco Lupiáñez Villanueva, que es licenciado en Economía y doctor en Sociedad de la Información, es profesor de Estudios de Ciencias de la Información y Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya, investigador del Applied Social Science and Behavioral Economics Research Group y socio fundador de Open Evidence. Durante los últimos 15 años, Francisco ha realizado un gran número de proyectos de consultoría e investigación relacionados con los aspectos tecnológicos, económicos, sociales y culturales de la sociedad en red, tanto de ámbito nacional como internacional. Todos los proyectos se caracterizan por una aproximación empírica, cuantitativa e interdisciplinar de la frontera de las ciencias sociales, utilizando como materia prima los datos primarios y secundarios. Todos estos proyectos, especialmente los realizados con la Comisión Europea, impulsan la aplicación de políticas y estrategias basadas en la evidencia y, por lo tanto, en un análisis profundo de los datos, incluyendo la aplicación de la economía experimental. Por todo ello, Francisco no solamente es un experto de las ciencias sociales, sino también un experto data scientist. Estamos muy contentos de que puedas inaugurar la sesión de ponencias y cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Para nosotros es una gran oportunidad estar aquí porque probablemente no pertenecemos de toda a vuestra comunidad, ¿no? Nosotros nos gusta decir, y llevamos un tiempo, que veníamos de las ciencias sociales. Y hace más años, cuando nos hablaban de algoritmos y cosas extrañas de estas, había veces que nos entraba la risa, porque cuando veíamos el algoritmo, veíamos que era una suma, de muchos datos, pero una suma. Otras veces veíamos otras cosas y eso es un análisis de clústeres, ¿no? Veíamos que, como hace muchos años, ahora ya no tanto, se estaba produciendo con todo el tema de las dadas, bajo la palabra algoritmo y análisis, cosas que desde las ciencias sociales ya se venían trabajando desde hace mucho tiempo. Por eso, cuando nos empezaron a llamar, en vez de investigadores de las ciencias sociales o sociólogos, economistas, y empezaron a llamarnos data scientists, dijimos, uy, si nos han puesto una nueva profesión. No sé si esta nueva profesión también es para los tecnólogos o no, pero muchas veces estamos poniendo nuevos nombres a cosas que se llevan haciendo bastante tiempo y que probablemente lo que haya cambiado es todo lo de las Vs, ¿no? La velocidad, el volumen, cosas que hasta entonces para recuperarlas necesitábamos muchos días de trabajo, ahora a golpe de clic ya podemos tener todo eso. Por lo tanto, nuestra visión viene desde... ¿Esto funciona? No. Viene desde el análisis de datos. Nosotros no somos tecnólogos, pero por una evolución natural empezamos a hablar con tecnólogos y empezamos a hablar con la gente que sabe de business y también de policy making, que a veces va junta. Por lo tanto, la evolución natural de esto que decimos ahora de las materias, los datos como materias primas, esto siempre ha sido así. El conocimiento como motor de la economía se nutre de los datos. Lo que ha cambiado probablemente son estas Vs, ¿no? Velocidad, volumen, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es como bienvenidos a un nuevo viejo mundo, por así decirlo. Al menos desde las ciencias sociales. Desde la tecnología no lo sé y espero que al final pueda aprender cómo meternos en esto. ¿Y cómo llegamos a uno de los pasos que hicimos? Y creo que por lo que hemos recibido esta invitación, fue un proyecto con la Comisión Europea, con IDC, para mirar eso que se llama el European Data Market, ¿no? ¿Qué valor tiene el mercado de los datos europeos? El objetivo era definir, evaluar y medir esto que decimos de la data economy. Si desde hace muchísimo tiempo los datos son la materia prima de la información y luego del conocimiento, y existe un mercado para ello y por lo tanto una economía, como eso, o si eso, podría medirse a nivel europeo. Y no solo hacer ese ejercicio de medición o ese esfuerzo de definición, sino también empezar a aglutinar a nivel europeo todos los stakeholders que pueden estar alrededor del tema.
En ese sentido, os invito a todos a que echéis un vistazo a la web y pongáis vuestras empresas o vuestras iniciativas en ese mapa para ir construyendo entre todos esa comunidad a nivel europeo. Porque los datos ahora, si antes ya era fácil que se moviesen, ahora ya no nos podemos ni imaginar. Por lo tanto, somos players locales, pero que estamos trabajando en un mundo global, y a nivel europeo todo eso ya empieza a tener el suficiente volumen. El proyecto, cómo se construyó, el report, los datos preliminares, las conclusiones preliminares ya están disponibles en la web anterior y están disponibles para que sean comentadas. Nace con la idea de crear una taxonomía del mercado, ¿no? Para ver si podemos, como decían anteriormente, no tan solo es un sector innovador, sino que también es un sector que puede ser regulado, que tiene que ser regulado a nivel europeo. Por lo tanto, intentamos hacer al principio una especie de taxonomía de este mercado para diseñar luego lo que es a ver si ahora funciona. Ahora. Lo que es la cadena de valor. Para eso cogimos indicadores ya se ha hablado recientemente, de lo que son los data workers, que van más allá de los data science y que van desde ingenieros, matemáticos, todo lo que está relacionado con los STEM, los profesionales STEM, pero también con los managers. O sea, los managers toman decisiones, supongo que menos de lo necesario, basadas en datos, ¿no? Por lo tanto, aquí también incluimos como data workers a los managers de según qué tipo de empresas. Las compañías, los beneficios, aquí ya empezamos a hacer lo que es el data market y el data economy, como todo eso podemos darle un volumen, el skill gap que ya se ha nombrado, como probablemente se necesiten más profesionales relacionados con los datos de los que ahora mismo estamos produciendo, y por último los ciudadanos, que son consumidores, pero ahora por primera vez y masivamente productores de estos datos que podemos utilizar. A partir de ahí seleccionamos unos indicadores con un scope, los segmentamos y los medimos para ver qué tamaño podría tener ese mercado. Quality Control and Validation, esto se hace ahora también en el Big Data, pero también se hacía antes con los Small Data. Y la producción de los datos. Aquí están las primeras cifras que presentamos, ¿no? En este sentido, son tan solo cifras, ¿no? Decíamos anteriormente, cada report que sale nuevo, las cifras son más grandes, el gap es más grande, y lo importante de este report es que los indicadores son transparentes y la información es información de estadística oficial, ¿vale? El mensaje, ¿cuál es, básicamente? Que hay mercado, que hay trabajadores, que todavía se haya encontrado, pueda existir un gap, que hay compañías que están trabajando en el sector, a pesar de que el crecimiento todavía es pequeño, y que hay un volumen de usuarios que están ahí, entendiendo por usuarios tanto el ciudadano final como usuarios intermedios que pueden ser otras empresas. Aquí hago un paréntesis y creo que, no sé si desde las ciencias sociales, desde el Big Data, pero debería crearse una disciplina que analizase todos los repos de proyectiva que existen a los 5 años y viese cuál es la realidad y cuál es lo que se proyectó, ¿no? Y ahí creemos que hemos identificado otro gap. Ojo con las expectativas, no las hagamos tan grandes porque nos alejamos de la realidad. El ponente anterior del ayuntamiento lo decía, estamos vendiendo algo que luego seguramente vamos a una pyme y dice, ¿de qué me estás hablando? Mi necesidad es otra, ¿no? Por lo tanto, ojo con los grandes mercados, ojo con las grandes expectativas, porque el gap puede ser tan grande que en vez de hacer de facilitador, puede hacer de freno a la demanda, ¿no? No, yo estoy muy lejos de eso. Eso para mí es ciencia ficción. Nosotros diferenciamos entre lo que es el Big Data, que hablando en términos generales agrupa las aplicaciones y las tecnologías, lo que es el mercado de esos productos digitales o servicios digitales, y lo que es la economía, ¿no? Donde interactúan oferta y demanda, y también el regulador, que en este caso juega un papel clave y cada vez se ven más
conflictos que surgen. Se ha nombrado el de los datos de salud en Cataluña, se ha nombrado el de Estados Unidos y la Comisión Europea. Vamos a un escenario, si los datos son la materia prima, la regulación que hagamos de esos datos será muy importante para generar el mercado. Por lo tanto, hay que tener cuidado, prestar atención a cómo se está desarrollando la regulación, a pesar de que siempre vaya por detrás de la tecnología, para ver cómo podemos encontrar nuestro nicho de mercado, por así decirlo. Más cifras, insisto, son cifras que el informe salen como se pone, como han salido. En el 2014 el mercado del Big Data era de 2,7 billones de euros. El mercado europeo de los datos, que ya no solo coge lo que es el Big Data, era de 50,4 billones. Y esto se pone en perspectiva del mercado europeo de las ICT, que engloba todas las empresas de ICT, comillas, no solo las de Big Data. Por lo tanto, el tamaño en términos absolutos es grande, pero en términos relativos con respecto al mercado europeo de las TIC o con respecto al mercado europeo de los datos, todavía hay mucho recorrido solo este año, ¿no? En el informe hacemos 3 diferentes escenarios que no presentaré, 3 diferentes escenarios, 3 diferentes proyecciones basado en la marcha de la economía, por así decirlo, de la economía tradicional, el GDP, cómo evoluciona, cómo evolucionarán estos 3 mercados. Más datos aquí, comparándonos con otros países, con otros países, algunos de los indicadores clave que estamos utilizando. En ese sentido, Europa no está tan lejos de Estados Unidos a nivel de mercado, o no está al mismo nivel de Japón. Por lo tanto, están todos los elementos para que este mercado pueda competir a nivel global. Probablemente sean los aspectos relacionados con la regulación y cómo en Europa no es un mercado único como en Estados Unidos y cómo los diferentes Estados miembros regulan internamente y vamos hacia lo que la Comisión Europea ahora está avanzando, que es el Digital Single Market, ¿no? Un mercado digital único europeo. Vamos, que en Estados Unidos tienen un Amazon y aquí tenemos 27 casi, ¿no? Las conclusiones que salen de este informe, insisto, el informe está disponible y es para comentar. Una de las ventajas de este proyecto y de muchos de los 2 proyectos que hacemos, en que tenemos una fase de consulta para que todos los actores involucrados puedan opinar sobre estas cosas, sobre lo que hemos hecho. Es un mercado que se caracteriza por la evolución y la revolución. ¿Evolución por qué? Porque yo llevo 15 años tirando regresiones. De acuerdo que una regresión no es Big Data, ¿no? Pero bueno, no es aquello de que estemos inventando nada nuevo. Probablemente estemos recogiendo todo aquello que se fue cultivando desde hace muchos años, desde la industria, desde la academia. ¿Revolucionario por qué? Por la velocidad. Salen aplicaciones o salen en un momento dado servicios que te pueden cambiar el ecosistema completo. El mercado de los datos es muy dinámico, cambia. Pero en cualquier caso siempre necesita grandes investment en I+D, ¿de acuerdo? Nosotros a veces hacemos broma también cuando vamos sobre todo a pymes, ¿no? Dame cuarto y mitad de Big Data, ¿no? 1,5 kilos de Big Data, ¿no? No, son cuestiones que hay que invertir y que no es barato, no lo puedo comprar como compraba tradicionalmente otro tipo de mercancías, otro tipo de mercaderías. A nivel europeo hay grandes barreras para el crecimiento de la demanda. Precisamente una de ellas se han nombrado ya, ¿no? La regulación a nivel europeo, temas culturales, hablamos del ciudadano, pero también si nos ponemos en la piel de muchos empresarios, sobre todo pequeña y mediana empresa, que les podemos ir a contar las posibilidades que el Big Data tiene para su negocio y vemos su realidad del día a día, o el discurso se adapta, o la barrera de entrada es muy grande. Y por último, si vemos el tejido empresarial, no solo de Cataluña, sino de muchos países de nuestro entorno, el peso de las SMI son muy grandes. ¿Hasta qué punto las estrategias de mercado o las estrategias de desarrollo de este nuevo mercado de los datos están teniendo en cuenta estas SMIs o solo estamos yendo hacia los traditional suspects, ¿no? Hacia los Amazon, Facebook, Google? No, eso es una realidad del mercado muy potente, muy tractor, pero nuestra realidad en Cataluña, igual que en el resto del Estado español, igual que en muchos países, es la pyme. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer que las pymes también se enganchen a este mercado? Porque pueden hacer tanto de
productos innovadores como usos innovadores de los servicios que se creen. La política, ya se ha nombrado 2 veces, importa. Es un sector que se tiene que regular, es un sector que se tienen que garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos y empresas. Importa tanto que recientemente la ONU ha sacado un informe donde ya habla de países ricos y pobres dependiendo de su densidad o del volumen de datos que tienen. Por lo tanto, si antes hablábamos de brecha digital en los usuarios y veíamos el número de conexiones a Internet como una de las variables que se empezó a utilizar cuando hablábamos de las autopistas de la información, ahora se empieza a hablar de países ricos y países pobres dependiendo del volumen o del mercado de datos que tienen. Otra cosa que ya se ha nombrado, el tema de las skills, ¿no? Se supone que harán falta o están haciendo falta más personas para trabajar en este campo. Y ahí también una pequeña reflexión. No sé tanto si es generar nuevos perfiles como reconvertir perfiles existentes. No podemos echar del mercado a ciertos perfiles profesionales, sino que probablemente se tengan que reconvertir y empezar a trabajar con otro tipo de habilidades, con otro tipo de equipos y en equipos multidisciplinares, cuando antes, probablemente hace unos años, era el equipo de sistemas, hablar con un economista, ¿para qué? ¿No? Pues probablemente ahora estas sinergias se tengan que abrir y se tienen que generar tanto esos nuevos perfiles con nuevos licenciados o nuevas personas que adquieran esas competencias y habilidades, y la reconversión de aquellos perfiles ya existentes que tienen que adaptarse a la nueva realidad del mercado, ¿no? Este es el mapa de valor que hemos construido. Este mapa se ve en la página web anterior, se puede cargar de datos, podéis entrar en la página web y poner vuestras iniciativas o vuestras empresas en esta cadena de valor que hemos hecho, ¿no? Que va desde... Vamos a ver, aquí. Desde los que tienen los datos hasta los que usan los datos. Los que son los facilitadores, desde la academia, los incubadores de empresas, otras empresas de servicios, el regulador, todo el tema que está asociado con el training. Aquí están los ya más ICT, facilitadores ICT, que dan lugar a los mercados, analítica, las vertical apps, cosas que funcionan verticalmente en todo el mercado, la infraestructura que atraviesa horizontalmente estos 3 bloques, y por último el data users. Lo que estamos intentando construir es en este sitio web un ecosistema de todos los players. ¿Por qué? Porque el estudio también tenía una parte de estudios de caso, ¿no? Trabajamos lo cuantitativo y lo cualitativo. Nos hemos dado cuenta que a veces las empresas quieren abarcar toda la cadena, o se sitúan en un punto determinado, pero les cuesta interactuar con otras partes de la cadena, porque aún el sistema o el mercado aún está fraccionado. Por lo tanto, el hecho de identificar tu posición en uno de estos bloques y ver cómo te puedes relacionar o cómo te estás relacionando con el resto de actores de la cadena de valor puede facilitar que surjan sinergias que hagan que este mercado no tenga esas barreras de entradas que hablábamos antes, ¿no? Ahora, para acabar, ir más rápido, nosotros somos una SMI, que cuando nos hablan de Big Data nos asusta, ¿no? Y el recorrido que hemos hecho ha sido desde las ciencias sociales y el Small Data, por decirlo de alguna manera, a empezar a hacer nuestros pinitos, por así decirlo, también en Big Data. Y nos hemos enfrentado a todo este ecosistema. Cuando hablamos del maturity levels, ¿no? del mercado del Big Data, nosotros como SMI, cuando hemos hecho estudios sobre cómo utilizar estratégicamente los datos en diferentes sectores, nos hemos enfrentado a numerosos problemas. Staff, skills. Muchas veces salen perfiles profesionales que es que a mí me cuesta entrevistarlos. Es decir, necesitamos expertos para identificar a los expertos, ¿no? Bueno, para nosotros eso ha supuesto un problema y vemos que en el mercado también es un problema. Quiero hacer bla, 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 bla. Es que tengo que contratar a un experto para que me contrate al experto. Y luego a ver en mi casa
¿Quién controla a ese experto, ¿no? Por lo tanto, todo el tema del staff relacionado con IT, bueno, hay un cambio que puede ser disruptivo, que está suponiendo que en las empresas haya tensiones, ¿no? Y para nosotros que somos economistas o sociólogos, ni te cuento ya. La tecnología, me pasaré dos puntos clave, el financial impact y el data governance. Claro, ¿cuál es el impacto? Cuando uno sale al mercado, las empresas que hemos entrevistado, ¿cuál es el retorno de la inversión para una empresa que invierte en Big Data? Y que no estamos hablando de las grandes, estamos hablando de pequeña y mediana empresa. ¿Cómo le podemos monetizar las ganancias que tendrá y cómo podemos firmar el contrato? ¿Podemos firmar un contrato a riesgo? Si hay ganancias si hay beneficios, ¿podemos compartir esos beneficios? ¿Están las empresas acostumbradas a firmar contratos de riesgo? No lo sé. La data governance, ¿no? Ya hablaba anteriormente el regulador, ¿no? El que poseía los datos. Pero ¿y las empresas? Si hay una empresa, el otro día discutíamos, no sé si medio en broma o medio en serio, con colegas en Bruselas, ¿no? Empresas como Telefónica tiene que ceder su ancho de banda, ¿no? Su banda a terceros, ¿no? ¿Podemos imaginarnos un escenario en que empresas, pongo Telefónica, en el que tengan que ceder sus datos? Es decir, hay parte de sus datos que podrían ser considerados un bien público, y igual que cedemos infraestructura tecnológica, ¿no? El canuto para que vaya por las redes o las redes inalámbricas, podríamos estar en un escenario en que algunas empresas, por ley, ya sea mediante hard law, o sea, regulando en papel, o mediante soft law, bueno, poniendo regulaciones que inviten a los key players a ceder sus datos de manera anónima, como un bien común para generar nuevos mercados. ¿Podemos estar ante un escenario así? La línea de negocio, líneas de negocio. Bueno, desde frustrable hasta trabajar entre departamentos y con el CEO a la cabeza. No sé cuántos de vosotros habéis hecho todo el recorrido. Nosotros, desde luego, aquí no hemos llegado. Y lo mismo aquí, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente, la transformación de los perfiles profesionales, además de generar estos nuevos perfiles por así decirlo, recién salidos de la facultad o de un sistema no formal, bueno, probablemente tengamos que transformar a los profesionales que ya tenemos dentro. Muy rápido ya, nuestro camino por el Big Data. Empezamos analizando bases de datos, en este caso del Institut Català de la Salut, con un convenio para ver cuál es el impacto de la eficiencia en el uso de los sistemas de la Electronic Health Record. El uso, no la inversión en dinero. Miramos unos indicadores, todo muy estático, me diréis que no es Big Data y diré que es verdad. Pero pudimos mesurar la eficiencia. El siguiente paso, ¿cuál sería? Una vez que he medido la eficiencia, vamos a ver cómo puedo intervenir en aquellas variables que son claves en la eficiencia para ganar, manteniendo el mismo estado de salud de la población, en eficiencia de los centros de primaria. Lo mismo hicimos para la política. Hicimos un tracker europeo para el Startup Manifesto, donde los usuarios ponían sus datos y iban viendo cómo iban consiguiendo algunos de los objetivos, ¿no? Claro, esto es medir. ¿Y si hacemos el text mining? ¿Y si además del valor añadido del indicador de los colores podemos empezar a hacer el análisis del discurso e influir en ese análisis en el policy making? También hicimos un proyecto del online gambling a nivel europeo. Un entorno tan grande de Big Data como el online gambling no me lo puedo imaginar. Cuando está jugando el usuario final, tiene que estar regulado, tiene que estar protegido. ¿Qué mecanismos tecnológicos o de interface se pueden poner al usuario para que, manteniendo su libertad, ¿no? Yo tengo derecho a jugar sin destruir una industria, yo no quiero cargar una industria determinada, podamos influirles, o todo el concepto del nudging, podamos influirles a que tomen unas decisiones más conscientes, ¿no? de lo que están jugando. Lo mismo para los niños y el in-app purchase, temas de in-app purchase y advert games. O sea, hay una industria de advert games, hay una industria del in-app purchase, se están generando una gran cantidad de datos. ¿Cómo esos datos los podemos analizar para proponer que el regulador
realice un marco regulatorio que facilite, sin destruir la industria, que haya un fair play, ¿no? Estamos hablando de menores, ¿no? Que son el grupo de consumidores, uno de los grupos de consumidores más protegidos. Con Doctoralia también, una empresa catalana que está en todo el mundo. Es una empresa de ratings de médicos y de online appointment, ¿no? ¿Qué hicimos? Pueden hacer ratings de estrellas o discurso, comentarios. Hicimos un text mining que va más allá de contar las veces que aparece la palabra fantástico y pudimos ver que el discurso que están haciendo en el sitio de ratings los usuarios está influyendo sobre su demanda de servicio de salud. Y los influye a ellos y influye al que viene detrás, ¿no? Y cómo eso, que lo hicimos a nivel estático, ahora lo estamos convirtiendo en dinámico, en sus propios sistemas. De manera que el usuario pueda ser influenciado, para que tome una decisión que sea lo mejor para él, por el tipo de profesional sanitario que está buscando. Y llegamos al final de nuestra aventura y hemos conseguido que un sistema de salud como Badalona Serveis Assistencials confíe en nosotros para desarrollar su sistema de Big Data. Esto da para 2 jornadas de trabajo. ¿Cómo trabajar para que no malinterpretar el discurso y no haya equívocos de no estamos comercializando los datos, o que la opinión pública no vea que esos datos está haciendo un mal uso? Hay muchos aspectos relacionados o que no están relacionados con lo tecnológico, que si no los cuidamos puede hacer que la curva esta del maturity level se quede aquí. Por lo tanto, la invitación es, yo estoy entrando en el mundo tecnológico, yo tengo que aprender qué recursos o qué perfiles tecnológicos para poder hablar con los ingenieros o matemáticos. Hago una invitación a la gente de tecnología a que se acerque a las ciencias sociales para también ver qué es eso del regulador y ver cómo todos juntos podemos hacer que ese mercado se convierta desde ese gap, ¿no?, tan grande de 50 millones, 200 millones, se convierta en realidad entre todos. Muchísimas gracias.